estamos hablando del útero, de sus cuidados, de cuáles son sus principales patologías y cuáles son los métodos que tenemos al alcance de la mano para poder prevenir estas patologías, que es lo más, pero lo más importante. Pero tenemos otras consultas que tienen que ver con otras cuestiones y para eso está el doctor, el licenciado por ahora. Ya lo vamos a hacer, doctor, en cualquier momento, el licenciado Resnikov, con alguna consulta. Ale, te escuchamos. Nos escribe en este caso Carolina, está estudiando profesorado y nos cuenta que da clases por la mañana, donde está todo el tiempo parada, y a la tarde estudia, con lo cual está todo el día sentado. Tanto a la mañana como a la tarde está sufriendo dolores de espalda y nos pregunta qué tipo de calzado puede usar a la mañana, ya que no puede ir de zapatillas, y cómo hacer a la tarde para que no le duela cuando está estudiando sentada. Lo que decimos siempre, Carolina, es: las posiciones mantenidas en el tiempo, ya sea parada o sentada, normalmente son situaciones lesivas para la espalda. Es por esto que normalmente duelen de por sí. Entonces, como la primera medida, tratar de alternar periodos de descanso. Cuando estás parada, sentarte; cuando estás sentada, levantarte y caminar un poquito. Y paralelamente a esto, el tema de los calzados, contestando tu pregunta, tratar que sea un zapato cómodo, si no puede ser una zapatilla, con una plantilla preferentemente que tenga unos 2 centímetros y medio de altura, de taco me refiero, y que sean superficies blandas. De esta forma vas a poder tolerar mejor las posiciones, pero sería igualmente muy indicado evaluar qué es lo que está pasando en tu espalda, si hay algo que determine que este factor se esté agravando o se esté manifestando. Gracias, Ale. Ahora lo escuchamos atentamente al doctor Ricardo Budniski, que es ginecólogo, y hablamos de un capítulo que nos asusta enormemente, que es el prolapso uterino. Y muchas veces ni siquiera sabemos dónde se produce, cómo se produce y qué es lo que significa. El prolapso genital es nada más y nada menos que una hernia de los órganos del tracto genital, o sea, de lo que nosotros llamamos el hiato urogenital. Los órganos que componen la pelvis de la mujer descienden a través de la vagina y entonces eso es una hernia de lo llamada prolapso genital. Al igual que el resto de las hernias en el organismo, el prolapso genital se produce porque hay una falla en los elementos de sostén y suspensión de estos órganos. Estos órganos, que son, empezando por la vagina desde adelante hacia atrás, la uretra, la vejiga, el útero y el recto, que es la pared posterior, entonces pueden descender cualquiera de estos órganos. Entonces, cuando en los partos hay una lesión de esos nervios, porque el parto fue distóxico, entonces eso produce un relajamiento de este músculo, un estiramiento de los ligamentos, y entonces eso hace que los órganos desciendan. Ese tejido conectivo, que es un tejido que está en todo el organismo y que es lo que rellena entre órgano y órgano, se rompe, entonces los órganos descienden. Hay mucha gente que tiene 10, 11 partos y que tiene un introito chiquitito y no tiene prolapso genital. Y hay otra gente que tiene 1 o 2 partos con chicos de pesos más o menos normales y que después tienen lesiones. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una causa innata en el organismo que produce una alteración en el tejido conectivo. El principal síntoma por el cual consultan las mujeres es sensación de peso en el periné, sienten que algo les pesa o sienten lo que dicen ellas como una carne que les sale para afuera. Es la vejiga, el útero o el recto que salen para afuera y tienen ahí colgando esos órganos. Existen distintas técnicas quirúrgicas para tratar, en general de acuerdo al tipo de prolapso genital que exista, pero yo diría que en el 90% de los casos el tratamiento quirúrgico se hace por vía vaginal, o sea, a través de la vagina, no abriendo el abdomen, y en algunos casos seleccionados se puede hacer también por vía abdominal. Una de las cosas es, esto no es que lo tengo porque soy viejo y no tiene arreglo, no. Todo tiene arreglo y todo tiene solución. Bueno, ¿hay un tratamiento kinésico para el prolapso uterino?
Lo hay, según... Aparentemente lo hay. Por eso es que lo vamos a escuchar a Ale. A ver, Ale. ¿Esto es una combinación de ambas cosas? Es una combinación de tratamientos, totalmente. ¿Qué es lo que pasa? Todos estos órganos, como nos explicaba en la nota, como explicó Andrea al principio, están apoyados sobre el piso pélvico. El piso pélvico es un conjunto de estructuras musculares, ligamentarias, vasos sanguíneos, nervios, que le dan contención tanto al útero como a la vejiga, y cuando hay una debilidad de estos músculos, ya sea como en muchos casos de partos, como recién veíamos, o la misma vejez que hace que los tejidos empiecen a estar más debilitados, o algún problema hormonal, se debilitan y es un predisponente a que estos órganos tienden a caer, que tiendan justamente a hacer el prolapso. Claro. Entonces, ¿qué es lo que se trabaja? Desde la parte muscular se entrenan estos grupos de músculos justamente para que nuevamente retomen su función propiamente dicha, su tonicidad muscular, pero hay que hacer trabajo muy selectivo. Es muy fácil visualizar por ahí, si yo te digo los músculos del hombro, uno tiene idea de dónde están los músculos del hombro. Claro, es difícil, ¿no? Pero si yo te digo dónde están los músculos perineales, por ahí la gente no tiene ni idea, no solo dónde están, sino que existen o cómo funcionan. Entonces, esto es parte del tratamiento, se educa al paciente justamente sobre estas estructuras, cómo ellas funcionan, dónde están localizadas y cómo a través de ciertas contracciones, que muchas veces se trabaja con la orina porque hay pérdida de orina y esto genera muchos casos de infección, se empieza a trabajar estas contracciones específicas y bien analíticas justamente para recuperar los músculos. Cuando vos hablabas de que obviamente con la edad también se tiende a caer, es algo que nos suena conocido a todos, o sea, sabemos que todo se tiende a caer con la edad. Ahora, deberíamos todos, ahí se cayó el marcador, pero todas las mujeres deberíamos de ejercitar, por ejemplo, pese a no tener... no sé, una situación... sería ideal hacer una serie de ejercicios preventivos que más o menos son los mismos para evitar estos futuros problemas si es que puede llegar a verlos. La maldita de Luz me pregunta, obviamente pensando en mi Luz es nuestra productora, si correr nos aumenta el riesgo de tener un prolapso uterino. No está... Gracias, quería contestarle eso. No es un factor desencadenante. No, porque viste que tiene tan mala prensa que te dicen permanentemente, no sé, la doctora por ahí tiene alguna resolución al respecto. Lo que siempre decimos, cualquier actividad física que uno haga, tener criterios y estar atento a los señales que esto puede llegar a dar. Bueno, me voy al living. Allí se encuentra la doctora Silvia Ciarmatori, ¿así se dice? Perfecto. Bueno, Silvia, te voy a tutear porque como que me parece que sos muy joven. Y vamos a hablar de cosas de mujeres que nos afectan muchísimo porque, como decía Valeria, el útero es como un lugar muy importante. Es un representativo de la mujer, es un signo de la mujer. Hay como un gran fantasma respecto a cuando te haces la primera ecografía y te dicen, vos tenés un útero raro, vos tenés un útero invertido, vos tenés un útero con una forma que no es la tradicional y vos mirás con los ojos así de grandes y vos decís, ¿esto qué significa? ¿Esto es invalidante para algo que deba yo hacer en la vida? Y además lee el informe y lo que encuentra en el informe es útero en anteversoflexión o retroversoflexión y que es ese nombre raro que tengo. Tenemos una posición uterina, la mayoría de las mujeres tienen el útero en anteversoflexión. ¿Y qué significa esto? El útero tiene una curvatura. Depende hacia dónde mire esa curvatura, si mira hacia adelante o si mira hacia atrás, el útero va a estar en anteversoflexión o en retroversoflexión. Esto es una cuestión anatómica, como yo siempre digo, con la que venimos de fábrica. Te tocó una o te tocó otra posición. Claro. Pero esto no genera ningún tipo de complicaciones. Durante mucho tiempo se creyó que el útero en retroversoflexión podía generar alguna dificultad al momento de lograr el embarazo. Pero la verdad es que esto, después de hacer muchos estudios, después de haber diseñado una operación para reconstruir y poner en la posición más común, que es la anteversoflexión, se reconoció que en realidad esto no tenía ninguna implicancia. Claro. Y que el útero, digamos, si hay dificultad para embarazar, no va a ser por la posición del útero, sino va a deberse a muchas otras cuestiones. El proceso reproductivo es sumamente complejo y hay muchos factores que intervienen. Claro. Y hablando de esta morfología que puede tener el útero, más allá de la reproducción, ¿puede generar una situación de riesgo para otra cosa a futuro, el hecho de que tenga una forma extraña o digamos, no la habitual?
es una cuestión de posición uterina. Y no se ha visto que el útero en anteverso o retroversoflexión tenga más incidencia con el tema de prolapso, por ejemplo. Claro. Que era, digamos, hay otros factores, la mayor riesgo está dado por las características de los tejidos de la mujer, y no estrictamente por cómo está ubicado el útero. Fenómeno. ¿Qué pasa cuando uno tiene o tiende a tener el útero agrandado, como se le dice? Recién Andrea mencionaba que el útero tiene en general unos 5 o 6 centímetros. Después de tener hijos, ese útero se agranda y después vuelve a una posición supuestamente normal. ¿Qué pasa si está agrandado? ¿Nos está hablando de alguna situación, un útero agrandado? En general, si el útero está aumentado de tamaño, suele ser a expensas de los miomas, que se habló previamente, o un útero que está uniformemente agrandado, todo el músculo está agrandado, y es el útero que se define también en la ecografía como miohiperplásico. En general esto no suele tener inconvenientes respecto al tema reproductivo. Sí, los miomas, depende de su posición, pueden llegar a afectar, en muchos casos no. Sí. Es decir, los miomas, así muy caseramente, los podemos ubicar en 3 posiciones, que crecen hacia afuera del útero, en el espesor del músculo o hacia adentro. Claro. Los que crecen hacia afuera claramente no tienen ninguna repercusión. Eventualmente los que crecen hacia adentro podrían afectar y, bueno, si hay algún problema reproductivo nos dedicamos a tratarlo. Ahora, hablando de los miomas y de los fibromas, una vez que yo ya tuve mis hijos y aparecen estos fibromas, ¿puedo convivir con ellos o necesariamente esto es quirúrgico siempre? Yo diría que es al revés. En la mayoría de los casos no va a ser quirúrgico. Va a ser quirúrgico en función de la sintomatología que tenga la mujer. Si ese útero que está aumentado de tamaño le genera a la mujer una situación de sangrados muy abundantes, que realmente uno comprueba que el mioma o los miomas son responsables de sangrado, entonces, bueno, habrá distintas alternativas terapéuticas, entre ellos la quirúrgica, sacar el mioma o los miomas, o a veces, si la mujer ya tiene cumplida su paridad, ya ha tenido los hijos que necesita y no hay manera de manejarlo, entonces uno puede hacer la cirugía convencional, que es la extracción del útero, la histerectomía. Hoy tenemos otras alternativas. A veces el sangrado abundante no solo depende de tener miomas, a veces puede haber miomas, pero no son los responsables del sangrado. Entonces, dependiendo de cuál sea la causa que uno puede estar viendo después de la evaluación, podrá optar por hacer la histerectomía, por sacar los miomas, por colocar un endoceptivo, que es un dispositivo que contiene una sustancia hormonal que se libera en forma intrauterina. Hoy en día resolvemos muchas cuestiones de estas del sangrado muy abundante a través de la colocación de este endoceptivo, o una estrategia quirúrgica también, pero relativamente simple, que es resecar el endometrio, es esta capita que recubre, que tapiza el útero por dentro, que decíamos que se descama en cada menstruación. Entonces se reseca quirúrgicamente y de esa manera la mujer puede de alguna manera controlar esos sangrados tan abundantes hasta el momento que llegue la menopausia. ¿Se puede utilizar un dispositivo intrauterino, el famoso DIU, como método anticonceptivo cuando se tienen fibromas? En general no es lo más recomendable si la mujer tiene sangrados muy abundantes. Perfecto. Todo depende de la ubicación y del tamaño de esos miomas y de las características de su patrón menstrual. Si una mujer no tiene sangrado muy abundante, tiene una cavidad que no está deformada por los miomas, perfectamente puede tener colocado un dispositivo. ¿Y qué pasa con los anticonceptivos orales, que son hormonales, sabemos, y que pueden incidir o no en el crecimiento de estos fibromas? Es digamos, muy controvertido el tema. En general uno sabe que los anticonceptivos actuales de baja dosis no van a tener influencia en el crecimiento de esos miomas, con lo cual en la mayoría de las mujeres el hecho de tener miomas hoy en día no se considera una contraindicación para el uso de los anticonceptivos orales. Bueno, son tantas preguntas, tan interesante, pero nosotros la habíamos invitado para hablar de la endometriosis. Se dan cuenta, y hemos hablado de una cantidad de cosas infinitas porque yo estoy casi de paciente, estoy preguntando todo aquello que me resulta fascinante saber, porque en general es un tema que todos deberíamos estar como muy informados. Y la realidad es que no lo estamos, que vamos al ginecólogo, hacemos lo que tenemos que hacer, hacemos el PAP, como decía el doctor Guevara, después nos vamos sin preguntar demasiado. ¿Qué pasa con la endometriosis? ¿Es realmente tan compleja?
o tardamos tanto en llegar a este diagnóstico que nos puede generar una frustración tan grande como, por ejemplo, pasar años y años intentando quedar embarazada y no poder por tenerla? Sí, realmente el adjetivo que le pusiste es el correcto. Es complejo, es muy heterogénea en su forma de presentación. Hay mujeres con endometriosis que realmente pasan totalmente asintomáticas y a lo mejor es un hallazgo dentro de una cirugía. Ahora, hay que sospecharla en determinadas situaciones, porque en el otro extremo de la paciente asintomática está la paciente que tiene dolores pelvianos durante todo el ciclo o particularmente durante la menstruación, o dolores pelvianos con las relaciones sexuales. Entonces, bueno, en esa mujer puede ser un síntoma de endometriosis. Y también el problema de la esterilidad, o sea, quienes nos dedicamos a la cuestión de reproducción, cuando tenemos una paciente delante, dentro de todos los estudios que le pedimos, si tiene sintomatología, también tendremos que abocarnos a detectar esa endometriosis. ¿Y cómo lo hacemos? El problema del diagnóstico es que lamentablemente no contamos con un estudio como puede ser un análisis de sangre, claro, o la ecografía, que a veces puede salir algún signo, pero a veces no, y el diagnóstico es quirúrgico. El diagnóstico es con la laparoscopía, que es una técnica quirúrgica mínimamente invasiva, pero no deja de ser una cirugía con anestesia general, y esta laparoscopía nos permite introducir a nivel del ombligo un tubito que tiene una cámara de televisión, y con eso tenemos una visualización de la pelvis. Porque ¿de qué se trata la endometriosis? Claro, ¿qué es la endometriosis? La endometriosis es una enfermedad benigna que consiste en la presencia de endometrio, que es la capita esta que hablábamos recién, que recubre por dentro el útero, pero en este caso las células endometriales están fuera del útero. En realidad es una enfermedad pelviana. Puede estar estas células endometriales ubicadas sobre otros órganos genitales, como los ovarios, o pueden estar sobre las trompas, sobre el peritoneo. Perfecto. O pueden estar en otros órganos no genitales, como puede ser la vejiga, el intestino, y van haciendo estos tejidos que están ectópicamente ubicados, no corresponde que estén ahí, van a responder al estrógeno, que es la hormona femenina, de la misma manera que responde el endometrio normal, que como explicaban hace un ratito, responde creciendo, y si eventualmente no hay embarazo, se descama, el endometrio normal se descama y sangra y sale por la vagina el sangrado. En este caso, el tejido que está dentro de la pelvis, que está mal ubicado dentro de la pelvis, también va a responder al estrógeno, va a crecer y obviamente va a sangrar cuando corresponda, pero dentro de la pelvis, produciendo una hemorragia interna. Y esto genera una respuesta inflamatoria, genera fibrosis, y esto hace que produzcan adherencias como especie de membranitas que se unen entre se pegan a los distintos tejidos, van del ovario al útero, del útero a la trompa, y atrofiando a la vejiga, el funcionamiento. Y entonces generan toda una alteración de la arquitectura pelviana. Es decir, los órganos no conservan la relación que es fundamental, anatómica, la relación anatómica entre sí, para que se produzca el proceso reproductivo. Para recordar, antes de irnos a la pausa, los síntomas principales que nos podrían hacer sospechar de una posible endometriosis, estemos o no estemos buscando un bebé, estemos buscando o no un embarazo, son los dolores y el sangrado extremo. No necesariamente. No necesariamente, no. Fundamentalmente el tema de los dolores y en aquella mujer que tiene dificultad para lograr el embarazo. Bueno, hacemos pausa. La doctora se queda con nosotros. Vamos a estar respondiendo todos tus mensajes después de la misma. No te vayas. 8.000 personas mueren cada día en el mundo por enfermedades que tienen solución. Sufren malaria, Chagas, Calazar, sida infantil, tuberculosis, enfermedad del sueño, pero morirán de olvido. Si nos ayudas, estas muertes podrían evitarse. ¿Sabías que el Plan Médico Obligatorio de Emergencia busca proveer el cuidado continuo de los beneficiarios, privilegiando la atención a partir de un médico de familia que sea el responsable de los cuidados de los beneficiarios y donde los mismos tengan el derecho a conocer el nombre de su médico, así como los demás proveedores de servicios, obligándose estos a conocer y acompañar en forma integral a los pacientes en el cuidado de su salud, la recuperación de la misma y la rehabilitación? Go before you're through. High time.